Pasamos entonces ahora al segundo curso de la jornada. Optimiza tablas con millones de registros. Os dejo con David Gutiérrez. Hola a todos. Vamos a hablar durante unos minutos sobre cómo optimizar tablas con millones de registros. Antes de empezar, transmitir que todo lo que hablemos durante este curso es interesante para cualquier tipo de tabla. Como si son 100 registros, 10 registros, son buenas prácticas que está siempre bien aplicarlos en todos nuestros desarrollos. Se centra principalmente en lo que son los proyectos de datos, las tablas. Y un poco transmitiros cómo funciona Belneo. Belneo, cuando trabaja entre el servidor y el cliente, o en el propio servidor, o en el propio cliente, siempre maneja fichas, registros o listas. Que las listas son punteros a los registros en sí. Pero el tamaño del registro, el registro en sí, tiene una importancia fundamental en el manejo de tablas, especialmente cuando hablamos de millones de registros, donde tenemos que estar, bueno, pues un poco más cuidadosos con el diseño de esas tablas. ¿Cómo influye el tamaño del registro? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo gráfico de que si mi registro, el tamaño de mi registro ocupa 2048 bytes, una simple tabla de 1 millón de registros estaría manejando 2 gigas de información, ya sea a nivel de DAT o ya sea a nivel de información a enviar a un cliente que necesita manejar esa información. 2 gigas de información para 1 millón. Del mismo modo, si yo tengo 100 bytes por registro y tengo el mismo número de registros, estaría manejando 100 megas. 100 megas de fichero DAT y 100 megas de información que envía entre el servidor y el cliente. Esto, como os podéis imaginar, tiene una repercusión en el rendimiento dramático, porque estamos hablando de una diferencia enorme en la información que maneja el servidor y el cliente. Transmitiros que el registro es la unidad mínima de información, es decir, cuando el servidor envía al cliente o el cliente envía al servidor un registro, envía el tamaño de registro, ya sea he modificado un campo o he modificado todo, sea un alta o sea una modificación, viaja esa información. Con lo cual, aunque, por eso se detalla en la parte inferior, aunque una rejilla no se vea un campo, no quiere decir que esa información no viaje. Muchas veces me ha pasado, no, mira, este campo ocupa 1000, pero no lo muestro en ningún sitio. Está en el registro. Si está en el registro, por coherencia en la transmisión de la información, viajan. Vamos a verlo en el VDB. Aquí voy a abrir 3 tablas que tienen los mismos campos. Un ID, un nombre, una matrícula, un teléfono, unas observaciones y unos años. ¿Cuál es el valor más importante que me va a ayudar durante mi desarrollo de mi tabla respecto al rendimiento? Pues aquí está. Esta propiedad nos indica que esta tabla ocupa 2048 bytes. 2048 es la información de registro que utilizará para enviar y recibir datos de esta tabla. Como veis, parece que está puesta a propósito mal, ¿no? Campos de 1024, alfa UTC-16, pero en muchos casos me he encontrado tablas así, tablas que están con un tamaño muy grande, posiblemente porque el programador desconocía la importancia de este dato cuando manejábamos tablas. Transmitir que esto en tablas de menos de 1 millón de registros es insignificante, o sea, no va a afectar. Pero cuando estamos hablando de varios millones, estamos sumando megas o gigas a la información, tanto en disco como en transferencia por red. Con lo cual, que el cuidado del diseño de nuestras tablas es muy importante. Si nos vamos a la tabla 2, ya pasamos a 256. Los mismos campos, pero ya hemos pasado a 256 de longitud de registro. En este caso ha sido sencillo, he cambiado las observaciones a un campo objeto texto, que luego detallaremos cómo funciona, y el tamaño en el registro ha bajado a 8. Esos campos ya ocupan mucho menos. No quiere decir que almacenes solo 8 bytes de información, sino que es un puntero al contenedor. Y en el contenedor se almacena toda la información de ese objeto texto, que puede ser de varios megas. También me he beneficiado de los alfa 40 y alfa 64 para reducir el tamaño de los campos de matrícula y teléfono. El teléfono va a ser numérico y con guiones, con lo cual con un alfa 64 me llegaría y puedo reducir bastante porque donde hay 9 bytes que se guardan en la información, realmente nos
permite introducir 12 caracteres al usuario. El alfa 40 va un paso más allá porque es una matrícula que son textos y no necesito textos en mayúscula, no necesito muchos caracteres, con lo cual el alfa 40 me valdría y ya con una longitud de 16 en el registro me beneficio de tener 24 caracteres. Y ya estábamos, como comentábamos, en 256. Pero si nos vamos a la más exprimida de todas, estaríamos ocupando longitud de registro 100, donde el nombre ya pasamos a un alfa 40 en vez de un UTF-16. Los años los he puesto numéricos. Si os fijáis en la primera, era un numérico de 10, que para años es un poco difícil llegar a ese número de años. Y en la última, pues ya me ciño a que los años sean de longitud 1 y me permita introducir de 0 a 255. Son detalles que, bueno, parecen lógicos, pero a la hora de desarrollar aplicaciones, pues en momentos puntuales, por desconocimiento o por errores, produce que una tabla crítica en nuestra aplicación tenga un tamaño de registro excesivo que va a repercutir en el rendimiento de la aplicación, en el rendimiento del disco, porque va a ocupar mucho más, las regeneraciones, las rejillas que muestra, todo, repercute en todo. Como comentaba al principio, esta información es la que maneja el VServer y el VClient constantemente, en una dirección y en otra, incluso en la caché del cliente. Como comento, nos afecta a muchos aspectos de la aplicación. Importante, cuando hablamos de esta información que baja entre el servidor y el cliente, de los registros, comentar que los registros que llegan al cliente por primera vez se almacenan en la caché, que luego la detallaremos más en concreto como su funcionamiento, y se evita volver a solicitarlo. Con lo cual, un registro que me llega o los 2 gigas de información de registros, si los almaceno en caché o parte de ello lo almaceno en caché, no lo vuelve a solicitar, ¿vale? Es los sistemas internos que tiene Belneo, el VClient, para agilizar las aplicaciones en cloud. Entonces, lo que comentaba anteriormente, la propiedad longitud de registro es nuestra gran amiga. Tenemos que tenerla siempre presente. En este caso, el número de campos, bueno, nos informa que tenemos 71 campos, como vemos en esta pantalla, pero realmente lo importante es la longitud de registro, ¿vale? Podemos tener muchos campos, pero igual son booleanos. Al final, la información que viaja, que se almacena, está dentro de esos 300. Igual también veíamos en el ejemplo que los campos objetos son nuestros amigos. Nos permiten bajar la longitud del registro de un número muy grande a 8 bytes, que es lo que ocupa el puntero al contenedor donde sí se guarda la información ampliada. Importante, lo que se guarda en el contenedor es ancho variable, es decir, puede ser megas de información, libros, por ejemplo, cuando estábamos probando la indexación de objeto texto, incorporábamos libros del proyecto Gutenberg en cada uno de los registros. Podéis imaginar que ahí estábamos hablando de 2, 3, 4 megas de texto en un solo objeto texto, ¿vale? Información variable. Ventajas del objeto texto. Es información Unicode, con lo cual puede ir cualquier tipo de dato en cualquier idioma, cualquier lenguaje. Va comprimido en el cliente, es decir, el propio cliente cuando registra la información, ya sea, imaginaros un libro de 1 mega de información texto plano, al insertarse en el objeto texto, el propio cliente lo comprime y lo envía al servidor, con lo cual ya viaja esa información que a lo mejor es 1 mega, baja en 100K al servidor, ¿vale? Y viceversa, el servidor lo almacena comprimido y lo envía y es el cliente quien los descomprime. Entonces, el uso para información que pueda ser variable es muy efectivo en los objetos. Estamos hablando de objetos texto, pero es cualquier tipo de objeto, ya sea imagen o texto enriquecido. También pasamos a los campos alfa. Hay gente que no conoce muy bien su funcionamiento. Bueno, muy bien, me simplifica. Los campos alfa tienen 2 ventajas principales. Una, define los caracteres que se podrán almacenar en dicho campo, con lo cual nos ayuda a definir ya en el propio campo qué caracteres están permitidos para el caso de matrículas, para el caso de numéricos, con lo cual obliga a que
solo deja esos campos. Muy útil para no tener que luego hacer controles en el formulario, controles en distintos sitios. Solo va a admitir esa información. Y por otro lado, relacionado con el rendimiento, viene el tema de que reduce de forma importante el tamaño que necesitamos en el registro, desde el alfa 40 al alfa 64 o al alfa 128, los grandes desconocidos. Entonces os sugiero que los utilicéis en la medida de lo posible. Sobre todo el alfa 128, que muchos textos que tenéis en vuestras aplicaciones seguro que podrían ir en el alfa 128. Y aunque veáis un bytes ahí, si lo multiplicáis por millones de registros, estamos hablando de megas. Y de rendimiento en vuestras aplicaciones. Cuando es en cloud, tenemos que mirar estos detalles con cariño. Bien, ya que tenemos tantos amigos, tenemos a alguien que no es un amigo. El UTF-16, que es una herramienta muy buena, nos permite definir un campo para almacenar cualquier tipo de carácter de un rango más amplio, para poder escribir caracteres chinos, japoneses, árabes, etc. Pero como coste operacional, tiene que cada carácter ocupa 2 bytes. Insisto, ¿cuándo lo utilizamos como campo? Si lo planteamos, como lo veníamos aquí, ¿vale? Aquí, la información que se puede almacenar son 100 caracteres, ¿vale? Y la longitud que ocupan el registro son 200, el doble, ¿vale? Entonces, bueno, se puede usar, y hay en casos que queremos permitir que se ponga un nombre en chino, usémoslo, para eso es una buena herramienta. Pero como desarrolladores, pensemos las consecuencias de poner un alfa UTF-16, sobre todo cuando no lo necesitamos. En plan, no, mi aplicación se va a vender dentro de 10 años en China, voy a poner alfa UTF-16. Te aconsejo, ponlo en alfa 256, alfa 128, y cuando vendas en China, cambias el tipo de campo y automáticamente se reconstruye y sigue funcionando. Entonces, es una buena herramienta, pero hay que mirarla conociendo su funcionamiento. Los objetos textos, os olvidáis, son siempre Unicode, puede almacenar cualquier tipo de información. Y ahora me gustaría hablar un poco de la caché adaptativa. Cuando hablamos de este volumen de información, de registros que viajan, cómo funciona el cliente, pues la caché en el cliente es dinámica. Es decir, cuando viaja la información del servidor al cliente por primera vez, la almacena esos registros y la mantiene en memoria para no tener que volver a solicitarla. Por eso muchas veces cuando entráis por segunda vez en una rejilla o cuando entráis en un formulario por segunda vez va más rápido. ¿Por qué? Porque las informaciones que ya vio quedan almacenadas en caché. En este caso estamos viendo una ventana donde informa qué es lo que tiene en caché en este momento y si os fijáis, por ejemplo, en orders, pues dice que tiene 23.000 fichas que le ocupan 6 megas, ¿vale? Y bueno, si tuviera objetos y memoria de los objetos, de los campos objeto, ya sea dibujo, texto enriquecido o texto, nos lo indicaría ahí. La ventaja de la caché es adaptativa porque está constantemente revisando la memoria disponible en la máquina. La memoria física disponible en la máquina. Si vuestra máquina tiene mucha memoria, VClient crecerá y utilizará la memoria en la medida de lo posible. Si detecta que la memoria física disponible se ha reducido, ya sea por consumo del propio cliente o porque tenéis el Chrome abierto consumiendo gigas y gigas, el VClient empezaría a reducir su caché, pudiendo llegar a 0, eliminar toda su caché porque la máquina no tiene memoria suficiente. La máquina, no el VClient en concreto. Entonces, podéis darse el caso que tengáis un cliente que resulta que VClient no sube de 100 megas, no sabéis por qué, y otro cliente al lado que su VClient ocupa 1 giga. ¿Por qué? En un caso se está detectando que esa máquina no tiene memoria física, con lo cual hace uso mínimo de su caché, y en el otro caso que tiene 1 giga o tiene más libre, pues lo va almacenando en caché todos los registros que va viendo, ¿vale? Importante entender que solo guarda los registros que ve. Si el usuario no solicita unos registros, nunca van a viajar hacia él, ¿vale? Respecto a la actualización de la caché, es el servidor, cuando detecta cambios en los registros, quien indica al cliente que, oye, el registro que tiene en caché posición X es inválido, con lo cual quítalo de la caché. El cliente lo quita de su caché y si lo volviera a necesitar, como no lo tiene en caché, lo vuelve a pedir al servidor una información fresca y obtiene la última versión de ese registro o de esos registros.
Con lo cual, permite el trabajo en cloud de una forma dinámica y el aprovechamiento práctico de la información y de la máquina. Y por último, no me gustaría olvidarme de los índices. Igual que veíamos que el tamaño de registro es muy importante cuando hablamos de tablas de millones de registros o tablas con cientos de registros, los índices también tienen un impacto muy grande. Un impacto muy grande en las altas, como comentaba antes Jesús, que cuando hacemos importaciones es aconsejable quitar los índices, porque claro, si yo tengo que importar 10 millones de registros y tiene que procesar los índices, siempre irá más lento que si no tiene que procesarlos. En este caso, pongo el ejemplo de una regeneración. Una regeneración de 100.000 registros de una tabla con índice código tardaría en cloud 1,9 segundos. Si le añadimos el nombre, ya estaríamos en 3,1. Y si hacemos código, nombre, palabras y trozos, estaríamos en 9, con 100.000 registros. Si nuestra tabla tiene millones de registros y queremos que los procesos de alta, modificación, baja, regeneración vayan lo más ágiles posibles, tendremos que cuidar mucho estos índices y no tener índices por tener, porque realmente estamos repercutiendo de una forma importante en el rendimiento, sobre todo en altas modificaciones y regeneraciones. Lógicamente, las consultas no nos va a afectar porque no está haciendo uso del índice, pero no en la forma de indexar o desindexar. Entonces, quedaros con esto. Los índices, cuantos menos, mejor a nivel de que os va a hacer las aplicaciones altas modificaciones y regeneraciones mucho más ágiles. Por ejemplo, el caso de código, nombre, palabras y trozos suele ser que el asistente de tablas te crea por defecto. Entonces, a lo mejor muchas veces creo una tabla que va a tener 5 millones de registros, doy al asistente y queda así. Entonces, oye, os aconsejo mirarlo con cariño y ir viendo qué índices son los que usáis y son los más apropiados para trabajar con ellos. Y bueno, me gustaría profundizar un poco más en las tablas con muchos millones de registros, pero bueno, creo que con estas ideas iniciales podéis mejorar mucho el trabajo con las tablas grandes o tablas normales para el rendimiento tanto en cloud como en local. Muchas gracias. Voy a contestar algunas preguntas que veo que ya han entrado. Una aquí de mi amigo Fran Barona. La información viaja aunque no se vea. Y el contenido de los campos objetos, texto binario, texto enriquecido, los objetos viajan de forma asíncrona. Es decir, no están dentro de la información del registro. Como veíamos aquí, van 8 bytes, que son los que definen el puntero, pero realmente no viaja. Viaja de forma síncrona cuando se vea. Es decir, si yo tengo una imagen, y eso es bastante visual cuando cargáis una rejilla con imágenes, como me hace el pantallazo con todos los registros y luego de forma síncrona va cargándome las imágenes, ¿vale? Por hilos de optimización va cargando esas imágenes de forma paralela. Y lo mismo ocurre con los objetos texto o texto enriquecido. En los formularios, por ejemplo, que tiene que obligatoriamente mostrarse ese texto, porque igual el usuario se pone a escribir rápidamente, ahí no lo hace de forma síncrona, lo hace síncrona para que realmente el usuario vea toda la información del formulario directamente. Entonces, depende del sitio, lo hace de una manera o de otra. Pero los campos objeto, por defecto, no viajan con el registro. Gracias, Fran. Martín Ibarra nos pregunta, una tabla con 1 millón de registros, 500 gigas de espacio en disco e índices de 1,2 gigas, ¿afecta el tamaño del índice a la aplicación o solo el espacio en disco en el servidor? El tamaño no, lo que nos va a implicar es, si tiene muchos índices, nos va a implicar pues que el alta de registros, la baja y la modificación tenga que trabajar en indexando y desindexando. Ese es el trabajo donde voy a penalizar. Si muestro una rejilla,
Da igual el tamaño que tengan los índices, no lo está usando salvo para buscar, es una simple llamada, no tiene problema. Otra cosa es que si tengo que importar 5.000 dar de 5.000 altas, pues lógicamente sí va a afectar tener más índices o menos. El tamaño de por sí no nos afecta, que sea más o menos. El resto de preguntas las iremos contestando directamente y, como comentaba mi compañero Jesús, se os proporcionará al final para que, bueno, crucéis un poco las preguntas entre todos. Muchas gracias. Y ahora os dejo con mi compañero Jesús. Continuamos entonces con el siguiente curso. Voy a cerrar aquí VDevelop y, bueno, voy a cerrar incluso este VDevelop porque voy a conectarme, vais a permitir que me conecte al cloud. Voy a conectarme a este servidor que está en cloud para ver el curso sobre cómo optimizar las aplicaciones para que vayan más rápidas en cloud. Muy bien, pues el curso, esta parte del curso está dividida en 4 bloques. Y vamos a empezar por el primero, optimizar búsquedas. Bueno, veréis que he tratado de que sea lo más práctico posible. En el caso de las búsquedas, cuando solo tienen un componente, el resultado final, os lo adelanto, es que primer plano es igual de rápido que tercer plano, ¿vale? ¿Por qué? Porque como solo hay un componente, cuando lo hago en primer plano se envía una petición al servidor que me devuelve la lista, como os comentaba ahora David. Y cuando lo hago en tercer plano, realmente estoy llamando a un proceso que lanza la búsqueda, que devuelve la lista. Por lo tanto, al final solo se establece un socket. Si lo hacemos, vamos a probarlo. Aquí estamos lanzando, veis que ha cargado, nada, 337 centésimas de segundo y 331. Bien, como veis prácticamente tarda lo mismo, sea en primer plano o sea en tercero. Además, aquí todavía no hay caché, no estamos cargando los registros como tal, sino que cada vez que lanzamos una búsqueda, el servidor nos tiene que devolver una lista, ¿vale? Y esa lista hay que devolverla, no es que se vea mejorado o penalizado uno por otro. ¿Vale? Si repito las búsquedas, veis que más o menos oscilan en esos tiempos bastante rápidos en ambos casos. Vamos a pasar entonces a la búsqueda con más de un componente. ¿Qué ocurre cuando buscamos? Bueno, como os decía, siempre, si queréis ver el ejemplo, aquí os detallo dónde podréis encontrarlo. ¿Vale? Directamente la carpeta, el objeto que usa, etc. Podemos ir viéndolos en edición. Voy a abrir en el editor y yo os los puedo ir enseñando. Vamos a ver. Cerramos esto y vamos a ir al 310, que en este caso queremos optimizar las búsquedas y está aquí el proceso que llama a la búsqueda en concreto a este proceso, que es la búsqueda, que lanza esta búsqueda. Como veis es una búsqueda por ID, no tiene nada especial, ¿vale? Y como veis es igual de rápida en un plano que en otro. Vamos a continuar entonces viendo otros casos. El de la búsqueda con varios componentes. Aquí hay que tener en cuenta que una búsqueda con varios componentes, cada componente se comporta como una subbúsqueda. Es decir, se lanza el primer componente, me devuelve una lista. Lanzo la petición del segundo componente, me devuelve otra lista. La cruzo, la añado o la quito. Pido otro componente, otra búsqueda, es decir, se establecen tantos sockets entre el cliente y el servidor como componentes se disparen. Hay que tener en cuenta que no todos los componentes de